no tengas temor. Pero vamos a orar en este momento para poner esta palabra en las manos del Señor y Él haga efecto donde quiera hacer. Padre, en este momento una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que prepares la tierra de nuestros corazones. Padre mío, que tú siembres tu semilla a través del poder de tu Santo Espíritu y que florezca en el corazón que tú desees que florezca. Conforme al decreto tuyo desde antes de la fundación del mundo, Señor, pedimos que tú salves al que esté en medio de nosotros que no te conozca. El poder de tu Santo Espíritu lo arrope en este momento, mientras se predica tu santa palabra y pueda venir al conocimiento pleno de tu verdad. Señor, también te pedimos por nosotros, para que tú, Señor, nos alimentes, nos fortalezcas para seguir adelante cumpliendo el propósito para el cual tú has llamado a tu iglesia. Dios mío, también te pido por mí en este momento, para que tú me uses una vez más y que nada de lo que yo diga, Señor, sea fuera de tu palabra, que es la única, Señor, que trae cambios, que nos conforta y nos cambia. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Corría el año 155 después de Cristo y el imperio romano tenía el dominio en esa época de la tierra de Israel, y la ley romana exigía en ese tiempo que se pusiera todos los procesos, las actas judiciales, se pusieran por escritos. En los tribunales ellos llevaban todo lo que era las actas criminales de todo lo que sucedía, ¿verdad? Donde juzgaban a todos los cristianos en aquella época. Todo lo llevaban documentado, ¿no? Hoy en día se hace lo mismo, pero en aquella época también se hacía eso. Entonces, todos los procesos judiciales, por eso podemos tener conocimientos de algunas cosas que sucedieron en aquella época con los cristianos. Bajo el mandato de Antonio Pío, fue apresado un hombre llamado Policarpo de Esmirna. Si usted estudia un poquito la historia, usted se ha dado cuenta, fíjense que hay hasta películas de este hombre, y de verdad le aconsejo le animo a que vea esta película. Policarpo de Esmirna era un pastor de 86 años en ese momento, que lo apresaron y que llegó a discutir enérgicamente con el procónsul en ese momento, ¿verdad? Que lo juzgaba en ese momento. En ese debate tan tremendo que tenía Policarpo con ese procónsul, ¿no? Un juez, lo que se le llama hoy en día un juez, como a pesar de su insistencia, el anciano no negaba su fe en Cristo, el procónsul lo amenazó de quemarlo en la hoguera. Esa era la sentencia en aquella época. A lo que Policarpo le respondió: ¿me amenazas con un fuego que arde 1 hora y pronto se apaga? Eso es porque no conoces el fuego del juicio venidero que vendrá sobre todos aquellos impíos. Esa fue la respuesta que este hombre le dio. El anciano pastor allí parado en ese tribunal continuó diciéndole al procónsul: ¿pero por qué te demoras? Mire la valentía de este hombre. Ven, haz lo que quieras. De nuevo el procónsul
insistió diciéndole que jurara por el emperador, por el César en esa época, y negara a Cristo, y de esa manera él quedaría libre. Policarpo no negó su fe en Cristo, hermanos, y acabó quemado en la hoguera. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso yo siempre digo, hermanos, que nosotros no debemos tenerle miedo a los hombres. Debemos temer a Dios. Pero no un terror, porque Él es nuestro Padre, sino un respeto reverente. Nosotros no podemos darle el control a ningún ser humano para que nos controle a través del miedo. Policarpo se mantuvo fiel hasta el fin, pero solamente lo pudo lograr porque el poder sobrenatural de Dios lo fortaleció, y solamente por eso. Si no es así, él no hubiese podido enfrentar la hoguera con valentía. Pero este no fue el caso del apóstol Pedro, quien en el momento más crítico de su vida, hermanos, él negó al Señor por miedo al hombre. Pero aún allí, Dios tenía propósitos con él. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 30 al 35, y en el mismo capítulo después vamos a brincar al versículo 69 al 75. Aquí nos relata uno de los momentos más difíciles en la vida de este hombre de Dios, el apóstol Pedro. Mateo capítulo 26, del 30 al 35, dice la poderosa palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, oiga bien, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después, hermanos, que los romanos pusieron preso al Señor y lo llevaron a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, dice la palabra de Dios en Mateo, y por favor continúe leyendo en el mismo capítulo, del 69 en adelante, nos dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y noten muy bien que Pedro había dicho, el valiente Pedro, ¿verdad? Yo no te negaré, jamás te negaré. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Y ahora vemos, un poco más adelante, cuando todo el proceso entra en acción de lo que al Señor le iba a pasar. Dice la palabra que él estaba sentado, Pedro, en el patio. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose,
los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Y acuérdese de esa frase: lloró amargamente. Hoy quisiéramos, hermanos, mostrarles que a pesar de nuestras debilidades, como Pedro, Dios siempre cumple sus propósitos. Siempre. Vaya allí al punto número 1, todos tienen el bosquejo, estoy seguro. Y vamos a ver la jactancia de Pedro. Pedro se jactó, ¿verdad? Mateo, volvamos a leer Mateo capítulo 26, del 30 al 35, y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Iglesia, en el momento en que Pedro dijo esto, él verdaderamente tenía las intenciones de hacer exactamente lo que decían sus palabras. No debemos dudar del deseo de ser y permanecer fiel al Señor, venga lo que venga, que tenía el apóstol Pedro. Él tenía ese deseo. Yo creo firmemente que él tenía ese deseo de estar fiel al Señor, de mantenerse firme en lo que él había dicho. Sin embargo, el mismo lenguaje que usó demuestra que cometió por lo menos 2 errores estrechamente relacionados. En primer lugar, Pedro trató la palabra de Jesús dicha con incredulidad. Fíjese bien, cuando él dijo: todos vosotros me seréis infieles. Así dijo el Señor. En otras palabras, todos vosotros me seréis infieles, había dicho el Señor. No es verdad, dice Pedro, como si dijera: no es verdad. Esa fue la esencia de la respuesta de Pedro, aunque no usó esas mismas palabras, esa fue la esencia de sus palabras. Recuerden que cuando Dios dice algo, lo declara, y eso es así perfectamente de principio a fin. El otro error que él cometió fue también, y se hizo culpable, de menosprecio a sus hermanos, porque él reveló una actitud de injusticia y de superioridad. Fíjese lo que dice: aunque todos se escandalicen, eso dijo Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro verdaderamente, hermanos, es muy enfático. Se presenta aquí separadamente: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él solo. Por lo tanto, el apóstol estaba haciendo mentalmente una comparación.
Ahí estaba, él estaba haciendo una comparación en ese momento. Es como si hubiese estado diciendo, Mateo, el expublicano, usted sabe que eran parte de los discípulos, quizás podría llegar a ese nivel moral tan bajo de abandonarte, Señor. Yo no. Yo no. Mis antiguos compañeros de pesca, Jacobo y Juan, pueden caer en esa trampa. Yo no, Señor. Es como si estuviera diciendo eso. En realidad, yo creo que mi propio hermano, ya estaba hablando de su hermano, mi propio hermano Andrés sería capaz hasta de hacerlo, pero no me pasaría a mí eso, Señor. No me pasaría a mí. Pedro tenía, hermanos, una opinión inflada de sí mismo. Era culpable de ser presumido y arrogante. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como Pedro y hemos dicho, Señor, yo nunca te negaré como lo hizo el hermano tal, la hermana tal? Pero en realidad lo hemos hecho. Usted no ve que a veces nosotros nos sentimos más fuertes que otro hermano espiritualmente. ¿Verdad que sí? Y es verdad, eso nos pasa. No, yo tengo más años en el Evangelio, yo conozco más de esto. Pero el diablo no respeta lo mucho que tú tengas en una iglesia y por lo mucho que tú sepas de Biblia. Él respeta es que tú realmente estés en el Señor, que lo busques, que te consagres, que ores, que busques. Así que Pedro fue culpable de esas dos cosas. Si somos sinceros, debemos reconocer, hermanos, que hemos negado a Jesús por miedo. Muchos de nosotros hemos, si no todos, incluyéndome a mí, hemos negado a Jesús por miedo. Miedo al que dirán, o miedo a no obtener los beneficios que pudiéramos obtener si decimos esta mentira. Si decimos esto, no, es que tengo temor de lo que me vaya a pasar, pero si el Señor declara algo, hermanos, si el Señor nos dice que Él nos va a bendecir, sea como sea, Él lo va a hacer. Con Dios no hay atajos. Si Él dice algo en la palabra, es que va a ser así y es así. Nos creemos como cristianos de primera clase como Pedro. Pensamos que no vamos a caer como cayó Pedro. Y entonces, sin querer o queriendo, caemos en el orgullo y la jactancia. Tenemos que tener cuidado con eso. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mira lo que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mira el final, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Tú y yo también podemos ser tentados y caer. Podemos ser tentados y caer. Y caer también en creernos supercristianos, como Pedro. Se creía súper cristiano en ese momento. Pero en el momento de la prueba, hermano, es que nosotros dependemos totalmente de la gracia, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. ¿Usted cree que como Policarpo fue y enfrentó la muerte? ¿Por qué? ¿Porque era un súper cristiano? No, porque el poder de Dios, esa era su hora final. Él había terminado ya su tarea aquí en la tierra y el Señor lo fortaleció en ese momento para dar su vida por Cristo en la cruz. Ahí en ese momento. En la hoguera.
Pero con Pedro, Pedro después dio su vida valientemente por la causa de Cristo, pero en este momento él flaqueó. Y es lo que estamos viendo. Y así como él flaqueó, nosotros también podemos flaquear. Y de hecho flaqueamos en muchos momentos por el temor al hombre. Era lo que le estaba pasando a Pedro. Y eso nos lleva al punto número 2, la predicción de Cristo acerca de Pedro. La predicción de Cristo acerca de Pedro. Fíjese allí en el Evangelio de Mateo, nuevamente el capítulo 26, versículo 34, dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le dijo a Pedro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aunque Pedro y los demás discípulos insistieron en que jamás negarían al Señor, faltaban solamente unas horas para que esta profecía se cumpliera. El Señor, en su omnisciencia, que es uno de sus atributos, sabía que ellos lo iban a traicionar. La palabra dice que nadie tenía que darle testimonio del hombre porque el Señor sabía lo que había en el hombre. Él sabía. En su ministerio había uno que era diablo. El Señor lo sabía. Pero aún así, ese cumplió su propósito, el propósito que Dios tenía. Y se perdió. Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero ¿saben una cosa, hermanos? Lo amó y le dijo en Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, Simón, Simón, que es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que le iba a caer, que iba a ser infiel en ese momento. Pero también le dijo, sabía que el Señor lo iba a fortalecer. Y una vez vuelto, una vez que regreses, fortalece a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Jesús estaba intercediendo por Pedro al Padre. ¿Para qué? Para que no le faltara la fe. Y de la misma manera Jesús, hermanos, intercede al Padre por nosotros para que nuestra fe no falte y nos mantengamos firmes a la hora de la prueba. ¿Que el Señor quiere que usted le falle? No, el Señor no quiere que ni tú ni yo le fallemos. Eso lastima el corazón de Dios y nos hace daño a nosotros mismos. El miedo a la gente se manifiesta de diferentes maneras. Miedo a la desaprobación, miedo a que te critiquen, miedo a que piensen de ti, ¿qué piensan de mí? Hay miedo, ¿qué será lo que este hermano o esta persona en el trabajo, en cualquier parte, qué será lo que piense de mí? Miedo a que te rechacen y en algunos casos hasta miedo a que nos hagan daño por causa de nuestra fe. Y a veces decimos, ¿qué importa lo que la gente piense de mí? Pero mucho sí importa. Y muchos son llevados en su vida por el qué dirán. Y no pueden vivir el propósito que Dios les ha dado en esta vida. Porque viven por el qué dirán. Hermanos, cuando se le teme a alguien, es porque le hemos concedido a ese alguien el poder sobre nosotros para manipularnos. No caiga en esa trampa. Tema solo a Dios. Si Dios le dice que haga algo, hágalo.
No importa que se quede sin nadie, sin amigos, sin nadie, sin familia. Usted obedezca a Dios. Hermanos, vinimos solos a este mundo. Y a esa esposa o ese esposo o esa novia que usted ama tanto, cuando le llegue el tiempo de la partida, usted se va a ir solo. Y se va a presentar delante del tribunal de Cristo. Solo, sola. Así que agrademos a aquel que dio su vida por nosotros. Agrademos a aquel que lo ha dado todo por nosotros y que lo sigue dando. No caigamos en la trampa de agradar a la gente, de temer a la gente. Cuando queremos agradar a la gente en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que el Señor nos ha dado, nosotros entonces ya no estamos agradando a Dios. Estamos agradando a la gente y siendo manipulados por ellos. No, hermanos. Dios te creó como tú eres. Vive la vida que Dios te creó, dentro de Él, en Él. Y no vivas la vida de alguien más. No imites a nadie. Tú eres único. La Biblia nos dice que el temor al hombre pondrá un lazo. Imagínense un lazo. Proverbios 29, 25. El temor al hombre te pone un lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Espiritualmente eso te pone un lazo. Cuando tú le temes a la gente, pone un lazo. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, usted no tiene que temerle a nadie. Porque el poder del Espíritu Santo vive en usted. Camina con usted 24 horas, 7, 365 días al año. Y usted no debe temerle a nada ni a nadie. Confíe en Dios. Confíe en su palabra. Así tengas que pasar lo que tengas que pasar. Confíe en Él. Yo siempre he dicho que si confiamos en Dios, hermanos, Él siempre nos va a llevar al centro de su voluntad. En todo lo que nosotros hagamos. Confiemos en Él. Así usted ve al otro que está haciendo mucho dinero y haciendo trampas y haciendo esto y haciendo lo otro. Tú dices, mira de lo que te estás perdiendo, te dice el enemigo, de lo que te estás perdiendo. No, yo me quedo aquí lo que el Señor me dijo. Yo voy a estar en el centro de la voluntad de Dios y voy a ser bendecido por Él. Y verás cómo los impíos caen tarde o temprano. Caen. Es mejor estar en las manos de Dios que en las manos del diablo. Y eso nos lleva al tercer punto. Pedro, sus lágrimas y su restauración. Mateo 26, del 74 al 75, nos dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Este es Pedro. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de esa frase? Lloró amargamente. Cuando Pedro oye el canto del gallo y ve a Jesús mirándolo a los ojos, imagínense esa escena, hermanos, tan llenos de dolor por la traición de Pedro, pero al mismo tiempo tan llenos de perdón y compasión, se le despierta repentinamente a Pedro el recuerdo de la predicción y la advertencia del Señor. En el versículo 34 del 26, me negarás 3 veces, me negarás 3 veces. Y dice la palabra que Pedro salió afuera y lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente.
Como quiera que sea, Pedro sale y llora amarga, profunda y significativamente, hermanos, con un corazón lleno de genuino pesar, de arrepentimiento, de amargura por lo que él había hecho. Había traicionado a su Señor. Cuán engañoso es el corazón del hombre, ¿verdad? Cuán engañoso. Dice la palabra que más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos dice Jeremías, capítulo 17, versículo 7, versículo 9. Piensen esto, hermanos. Antes que sucediera todo, el mismo Pedro confesó a Jesús, el mismo Pedro que confesó a Jesús diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora declara, yo ni siquiera conozco al hombre. ¿Cuánto debe haber sufrido nuestro Señor? Sin duda que mucho, ¿verdad? Y más por las negaciones de uno de sus discípulos principales, su amigo íntimo, Pedro. Él sufrió más por eso, por la traición de Pedro, que por los golpes, yo creo, que le proporcionaron a aquellos impíos en aquel momento. Pero vemos cómo se revela aquí, hermanos, la gracia y el amor del Señor, la gracia y el amor perdonador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que días después, cuando Jesús había resucitado y estaba reunido con sus discípulos, Pedro estaba allí también. Y después de que Pedro se arrepintió por haber negado a su Maestro, a su Señor, a su Mesías, Jesús le preguntó en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, dice la palabra, que Pedro se entristeció del que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús sabía que el arrepentimiento de Pedro, hermanos, era genuino. Y por eso le encomendó su iglesia. ¿Usted cree que si el arrepentimiento de Pedro no hubiese sido genuino, el Señor le hubiese dicho todas estas palabras? Usted sabe lo que es cuando el Señor llama a un pastor y le encomienda sus ovejas. Ese pastor va a dar cuentas a Dios por esas ovejas, por las ovejas de él, no son del pastor. Son del pastor de pastores. Por eso hay de aquellos que le hacen daño a las ovejas del Señor. Pagarán grandemente por eso. No quiero ni siquiera imaginarme el castigo que le espera a aquellos engañadores, hijos de Satanás, que lo que hacen es destruir, o mejor dicho, tratar de destruir la obra de Dios. Iglesia, Cristo nos ha llamado. Y sabemos que todos fallamos de alguna manera. Nadie es perfecto. El único perfecto aquí es Dios. Pero todos fallamos y hemos fallado. Él sabía
que Pedro iba a fallar antes de que él fallara. Mire qué tremendo es eso. El Señor sabía que Pedro iba a fallar antes de que él fallara, porque Dios, quiero repetir eso, todo lo sabe. Pero su amor y su propósito va por encima de nuestros errores y de nuestras debilidades. Va por encima, hermanos. ¿Qué hizo Pedro después que se dio cuenta de que le había fallado a Jesús? Dice el versículo 75 otra vez, que salió llorando, ¿cómo? Amargamente. Eso es arrepentimiento genuino. Llorando amargamente. Por eso el Señor lo perdonó y lo restauró. Y eso es lo mismo, hermano, que Él quiere hacer contigo y conmigo en esta tarde. Si nosotros le hemos fallado al Señor, hermanos, hay oportunidad de arrepentimiento. Cuando le eres infiel al Señor, Él promete perdonarte si te arrepientes, si tu arrepentimiento es genuino como el de Pedro. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, el Señor nos dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. No, de toda maldad. De toda maldad, hermanos. Es como si era borrón y cuenta nueva. Pero si nos arrepentimos, el arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Es un giro completo. El que se aparta del pecado alcanza misericordia. Pero es el que se aparta. Es un dolor profundo por haber fallado a tu maestro, a tu Señor. Y Dios lo restaura y lo perdona. Es verdad que Pedro sintió miedo y por eso negó al Señor 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Pero Jesús lo amó, hermanos, y lo perdonó y lo convirtió en un líder. Y eso es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo hoy. A veces nosotros estamos mirando nuestras capacidades. No, yo no creo. Dios pone esto en mi corazón que haga para Él, para su obra, pero es que yo me veo, pastor, es que yo tengo tantos errores. Es que yo no sé, yo sí amo al Señor, yo ando caminando con el Señor y todo, pero es que yo no me veo capaz. Es que yo no soy digno. Hermanos, es que la verdad es, ninguno de nosotros somos dignos. Es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios que nos ha llamado, es que nosotros podemos hacer lo que hacemos, más nada que eso. Y Dios te ha llamado como un instrumento de su gloria. Y eso es un privilegio enorme, con los errores, con los problemas, con los fracasos, con los pecados que hayas cometido en el pasado y lo que hayas cometido hoy, pero te arrepientes de todo corazón, dice la palabra. No dice el pastor, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, no es que no vamos a sentir miedo en muchas ocasiones cuando tenemos que enfrentar cosas en los trabajos, en todas las cosas que nosotros enfrentamos en esta vida. No espere a no sentir miedo, porque eso no va a pasar. Le voy a dar tal vez una mala noticia. Si usted espera para hacer lo que Dios le ha mandado hacer en el trabajo, no, acuérdese que no solamente le servimos a Dios en la iglesia, le servimos a Dios en todos lados en lo que hacemos. Todo lo que hagamos, dice la palabra, hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque a Él servimos. Pero si usted espera no sentir miedo, ahí se va a quedar sentado. Hágalo con miedo. Hágalo con miedo. Confíe en Dios.
Canalice ese sentimiento, esa emoción destructiva, canalícelo por la palabra de Dios. ¿Qué me dice el Señor aquí? Esto es lo que yo voy a hacer. Voy a caminar en la palabra de Dios, por la palabra de Dios, y voy a vivir por fe. La fe no es un sentimiento, la fe es acción, es caminar en fe hacia donde Dios me ha llamado a ir. ¿Cómo puedes controlar ese miedo a la gente que te desvía a hacer la voluntad de Dios? Ya lo dije, apropiándote de las promesas. Vamos a ir un poquito más allá. Apropiándote de las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Dónde se encuentran? Ustedes lo saben, hermanos. En la Biblia, en la palabra de Dios. Le voy a leer unas 3 para que usted vea qué poderoso. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Fíjense que la paz de Dios no es una paz que el mundo da. ¿Cuál es la paz del mundo? Tengo dinero en una cuenta de banco de ahorro. Estoy tranquilo. No, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es cuando la cuenta está en 0 y tú sientes paz. Tú sientes paz porque estás tranquilo, porque tú sabes que Dios en el próximo camino, en el próximo paso que vas a dar, Él te va a proveer. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. No quiere decir que no ahorre. No, el pastor dijo que no ahorre. No, ahorre. Pero si no tiene, hermano, hay situaciones, el Señor prueba nuestra fe. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? El Señor les dijo: les voy a dar el maná, pero recojan una porción para todos los días. No. Para todos los días, recojan bastante para todos. No, un a la vez. Un día a la vez. Y cada vez que ustedes vayan a salir, yo voy a tener la provisión para ustedes allí. No les va a faltar nada. Inclusive si usted lee la palabra, se da cuenta que el que recogió allí el doble, dice la palabra, que se le pudrió. Se le pudrió. No, fe, hermanos. Por eso el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra porción bíblica poderosa es Isaías 41:13, que nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo, dice el Señor. No el hombre. No el hombre, cuando usted, no, pero qué bueno esta persona que me ayudó. Es Dios a través de esa persona ayudándote. Dele gloria a Dios. Cuando usted vea una bondad de alguien, dele gloria a Dios que está usando esa persona para bendecir su vida. Porque esa misma persona lo puede decepcionar después. Lo vemos como el apóstol Pedro decepcionó al Señor en ese momento. Hermanos, somos humanos y nos podemos equivocar. Y hoy tú tienes a alguien en alta estima y mañana puede ser que tú veas algo en esa persona que te decepciona. Mire lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quién es el que nos esfuerza? Dios. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Todas las Biblias, yo creo que todas, por lo menos las que yo he visto, todas las Biblias tienen concordancia. ¿Usted sabe lo que es concordancia? La busca. Si no sabe, yo le digo cuál es cuando salgamos de aquí. Pero todas las Biblias tienen concordancia. Y lo mejor que nosotros podemos hacer cuando nosotros sentimos miedo de cualquier cosa que usted sienta miedo, es buscar en la concordancia todos los versículos que hablen del miedo. ¿Y sabe qué? Léalos y reléalos hasta que el miedo desaparezca. Le aseguro, el poder de Dios, la palabra de Dios es tan poderosa que eso va a disipar toda inseguridad y todo miedo en su vida.
Ahora, todas las promesas en la Biblia le aplican solo a los hijos de Dios, a los que se han arrepentido de sus pecados y se han apartado de ellos, han puesto la fe en Jesús como Salvador de sus almas y viven para Él. Hoy hemos hablado del miedo a la gente. Y como todos ustedes saben, no hay cosa más horrible, escuche bien, no hay cosa más horrible que vivir con miedo. Eso es horrible. Pero es peor aún vivir con el miedo de no saber a dónde vas a pasar la eternidad. Porque si usted piensa que usted es eterno, déjeme darle otra noticia, que eso no es así. Y si no me cree, prende el televisor en las noticias y usted ve cómo la gente fallece todos los días. No importa la edad que tenga. No importa la edad que usted tenga. Y la pregunta que te hago, ¿tienes seguridad completa, sin duda alguna, que cuando tú cierres tus ojos aquí en esta tierra lo vas a abrir en el cielo, en la presencia de Dios? Escuche esa pregunta. Si no lo tienes, tú necesitas a Cristo. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, por la fe en Cristo, entonces necesitas hacerlo urgentemente hoy. Esto no es una religión, hermanos. Esto no es venir solamente a la iglesia para, voy a cumplir con Dios, o voy a cumplir con mi esposa, o voy a cumplir con mis hijos, o voy a traer a mis hijos. No. Cuando a ti te toque el momento de partir de este mundo y tú no hayas recibido a Cristo como tu Salvador, solamente hay dos caminos: cielo e infierno. El purgatorio no existe. Si tú no te entregas al Señor, si tú no recibes a Cristo como tu Salvador, usted va a abrir los ojos en el infierno. Ay, pastor, ¿de dónde sacó usted eso? La Biblia. Todo está allí. Jesús habló del infierno por muchas partes de la Biblia. Lo que pasa es que la gente no habla mucho de eso, pero la Biblia lo dice completamente. Usted necesita, el llamado es urgente. Ven a Jesús. Si no tienes seguridad de salvación en esta tarde, recibe a Cristo como tu Salvador. Y el Señor cambiará el destino eterno de tu alma. Mientras hay vida y esperanza. Pero después que usted cierre sus ojos aquí y Cristo no esté, no lo haya salvado, usted va a estar en problemas enormemente. Ven a Jesús en esta tarde mientras oramos nosotros aquí por ti, ahí mismo donde estás. Entrégate a Cristo. No importa si tu papá, tu mamá es cristiano, no importa que tengas muchos años en la iglesia, si usted no tiene esa seguridad, porque mire, cuando hay una salvación verdadera, cuando el Señor te ha salvado de verdad, tú sientes una convicción en tu corazón de que pase lo que pase, usted va a ir a la presencia de Dios. Que usted es salvo, que usted es un hijo y una hija de Dios. Sin duda alguna. Pueden venir problemas, pueden venir fracasos, lo que sea, pero usted sabe que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Oremos. Señor, tu santa palabra se ha predicado en esta tarde. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En este momento, Señor, si en este santo lugar, Padre, tú estás salvando a alguien, yo te pido, por favor, que traigas una convicción profunda en su corazón, que lo limpies de todo pecado y que lo hagas un hijo o una hija tuya en este momento. Que como Pedro corra llorando de arrepentimiento
por haberte fallado tantos años y en este momento ser restaurado por ti. Padre mío, por favor, salva, siembra tu palabra profundamente en él o en ella en este momento para salvación y vida eterna. También a mis hermanos que están aquí, Padre, que son tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que esta palabra los fortalezca y nos levante para la gloria tuya, para apartarnos cada vez más del pecado y al agradarte a ti, Señor. Y seguir aquí, Padre, en este mundo, como nos has llamado a ser, extranjeros y peregrinos en un mundo, Señor, que te necesita a gritos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.